Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en una leyenda alemana que seguro les suena familiar. La historia del flautista de Hamelin. Ya saben, esa historia del flautista que se lleva a las ratas y luego a los niños. Sí, claro. Pero en esta ocasión vamos a ir un poco más allá del simple cuento infantil, ¿les parece? Por supuesto, la historia del flautista de Hamelin es mucho más que un simple cuento para niños. Exacto. Es una leyenda llena de simbolismos que nos invita a reflexionar sobre temas como la avaricia, el poder de la música y la fragilidad de las promesas. Totalmente de acuerdo, y aunque la historia en sí es bastante conocida, lo que siempre me ha intrigado son las diferentes interpretaciones que ha recibido a lo largo del tiempo. Empezamos por el contexto histórico. Hablemos del Hamelin del siglo III. Por supuesto, Hamelin en el siglo III era una ciudad próspera ubicada en una importante ruta comercial. Y como muchos saben, en esa época Europa estaba siendo azotada por la peste bubónica, la famosa peste negra. Este contexto histórico es crucial para entender la leyenda. Tiene mucho sentido. La plaga de ratas que aparece en la historia podría ser una referencia a la peste negra que asolaba Europa. Exactamente. ¿Y hay alguna evidencia histórica que respalde la historia del flautista? Sí, de hecho existen documentos de la época que mencionan la desaparición de un gran número de niños de Hamelin en 1284. Vaya. Incluso hay una vidriera en una iglesia de la ciudad que representa al flautista. Interesante, o sea que hay algo de verdad en la leyenda. Sí. Pero, ¿cómo explicar la desaparición de los niños? ¿Fueron secuestrados? ¿Víctimas de una tragedia natural? ¿O hay algo más? Ahí es donde entran las diferentes teorías y es aquí donde la cosa se pone interesante. Ajá. Algunos historiadores creen que los niños pudieron haber sido reclutados para una cruzada infantil, un movimiento religioso de la época que llevó a miles de niños a la muerte. Una teoría terrible, pero que encaja con el contexto histórico. Sí. ¿Y qué hay de las interpretaciones más simbólicas de la leyenda? Muchos estudiosos ven al flautista como una representación de la muerte, una figura que llega a Hamelin para llevarse a sus habitantes más vulnerables. Eso le da un giro bastante oscuro a la historia y me hace pensar en la avaricia de los gobernantes. Claro. Es un elemento central de la leyenda. Sin duda, la negativa de los gobernantes a cumplir su promesa al flautista es vista como la causa de la tragedia. Es una moraleja sobre la importancia de la honestidad y el valor de la palabra. Cierto, romper una promesa puede tener consecuencias terribles y no solo eso, la leyenda también puede interpretarse como una crítica a la corrupción y la falta de compromiso de las autoridades, ¿no? Absolutamente. Los gobernantes de Hamelin, al romper su promesa, fallan a su pueblo y desencadenan la tragedia. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder y la responsabilidad de quienes nos gobiernan. Es increíble cómo una historia tan antigua puede tener tanta resonancia en el mundo actual. Es el poder de las leyendas. Sí. Nos transmiten enseñanzas universales que trascienden el tiempo y el espacio. Y en el caso del flautista de Hamelin nos deja con una sensación inquietante y muchas preguntas sin respuesta. Empecemos por la figura del flautista. Claro. ¿Era un simple humano o algo más? Esa es una de las grandes preguntas que rodean la leyenda. A ver. Su figura ha generado mucha especulación a lo largo de los años. Ajá. Algunos creen que era un brujo, otros un demonio, incluso hay quien lo ve como una personificación de la muerte. La muerte. Y Eso sí que es escalofriante. Pero tiene sentido si pensamos en su poder para llevarse a las ratas y a los niños. Wow. Y hablando de los niños, ¿por qué lo siguen sin dudarlo? ¿Qué tiene su música que los atrae? Buena pregunta. Creo que ahí entra en juego la naturaleza misma de la infancia. La curiosidad, la inocencia y la vulnerabilidad de los niños. Son más susceptibles a la seducción, a la promesa de aventura o a la simple belleza de la música. Claro, el flautista, con su apariencia llamativa y su melodía irresistible, representa lo desconocido, lo prohibido, la tentación. Y eso nos lleva a otro tema interesante, el poder de la música. Un poder que se ha reconocido desde la antigüedad. Sí. La música puede evocar emociones, alterar estados de ánimo, influir en el comportamiento. Y en el caso del flautista, su música tiene un efecto hipnótico, casi mágico. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Era el flautista un músico excepcional o poseía algún tipo de poder sobrenatural? Y esa es la gran incógnita. Sí. Y la leyenda no nos da una respuesta definitiva, No. lo que deja espacio para la imaginación y la interpretación personal. Justo lo que hace que la leyenda del flautista de Hamelin sea tan fascinante, ¿verdad? Exactamente. Yeah. Es una historia que combina misterio, simbolismo, crítica social y una profunda reflexión sobre la naturaleza humana.
Nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y valores. Y a buscar nuestro propio significado en la historia. Precisamente, y eso es lo que haremos en esta inmersión en la leyenda del flautista de Hamelín. En la siguiente parte de nuestra inmersión, profundizaremos en las diferentes versiones de la leyenda que han surgido a lo largo de la historia. Nos vemos pronto para continuar explorando los misterios del flautista de Hamelín. Retomamos nuestra inmersión en la leyenda del flautista de Hamelín, una historia que nos ha dejado pensando en la figura enigmática del flautista, en el poder de la música y la vulnerabilidad ante lo desconocido. Exacto, y ahora que ya hemos explorado el contexto histórico y las preguntas centrales de la leyenda, me gustaría adentrarnos en las diferentes versiones que han surgido a lo largo del tiempo. Porque como sabemos, las historias se transforman al ser contadas y recontadas. Precisamente, la historia del flautista no es una excepción. Claro. Se ha adaptado a diferentes épocas y contextos, lo que nos ofrece perspectivas fascinantes sobre su significado. Por ejemplo, algunas versiones sitúan la desaparición de los niños en un lugar llamado Koppenberg, una colina cercana a Hamelín. La montaña del flautista, ¿verdad? He leído sobre eso. Exacto. Se dice que los niños entraron en una cueva que se cerró tras ellos. Exactamente. Esa imagen de la montaña tragándose a los niños es aún más inquietante que la del río. Refuerza la idea de un evento inexplicable, un misterio sin resolver. Un misterio que nos lleva de vuelta a la figura del flautista. ¿Hay alguna teoría sobre su origen? ¿Era un simple humano o algo más? Ahí entramos en el terreno de la especulación, donde la imaginación se desborda. Algunas versiones lo describen como un hechicero, un demonio. Incluso una personificación de la muerte misma. La muerte. Como si la peste no fuera suficiente, ¿no? Sí. Pero esa interpretación sí que le da un giro siniestro a la historia. Claro. Y encaja con la idea de que el flautista representa una fuerza irresistible que llega a Hamelín. Quizás como un castigo por la avaricia de los gobernantes. Exacto. La leyenda, con todas sus variantes, puede interpretarse como una advertencia sobre las consecuencias de la codicia y la falta de integridad. Un recordatorio de que las acciones tienen un precio y que la búsqueda desmedida de riquezas puede llevar a la perdición. Una moraleja que, lamentablemente, sigue resonando en nuestros días. Sí. Pero más allá de las interpretaciones morales, la leyenda también tiene un componente psicológico que me parece fascinante. A la fascinación que ejerce el flautista sobre los niños. Claro. ¿Por qué lo siguen sin dudarlo? Esa es una pregunta clave. Sí. Y creo que la respuesta, al menos en parte, reside en la naturaleza misma de la infancia. Los niños, con su curiosidad innata, su inocencia, vulnerabilidad, son más susceptibles a la seducción, a la promesa de aventura. En este caso, la promesa de aventura viene envuelta en música. Claro. El flautista, con su apariencia llamativa y su melodía irresistible, representa lo desconocido, lo prohibido, la tentación en su forma más pura. Y eso nos lleva de nuevo al poder de la música. Un poder innegable que se ha reconocido desde tiempos inmemoriales. La música tiene la capacidad de evocar emociones profundas, alterar estados de ánimo e influir en el comportamiento. Y en el caso de los flautistas de Hamelín, esa influencia roza lo mágico. Sí. Su música no solo atrae, sino que hipnotiza, domina la voluntad. Era un músico excepcional o, como sugieren algunas versiones, poseía poderes sobrenaturales. Esa es la gran pregunta que la leyenda deja abierta. Una pregunta que cada generación, cada lector, cada oyente debe responder por sí mismo. Y quizás ahí reside la magia de la historia, en su capacidad de invitarnos a imaginar, interpretar, a completar los huecos con nuestras propias ideas y miedos. Totalmente de acuerdo. Y hablando de interpretaciones, hay una que me llama la atención, la del flautista, como símbolo de una fuerza liberadora. Es una interpretación interesante, sin duda. Se ha sugerido que el flautista podría representar la llegada de nuevas ideas, de cambios sociales que se llevan a la generación más joven. Dejando atrás a los viejos y aferrados a sus costumbres. Casi como una revolución generacional, ¿no? Sí, exactamente. Los niños, atraídos por la novedad, la promesa de un futuro diferente, siguen al flautista. Sí. Mientras que los adultos, anclados en el pasado, se quedan atrás, lamentándose. Exactamente. Esta interpretación nos invita a reflexionar sobre la tensión entre lo nuevo y lo viejo, entre la tradición y el cambio. Una tensión que se repite a lo largo de la historia. Es fascinante cómo una leyenda medieval
puede ofrecernos tantas lecturas, tantas posibilidades de reflexión. Es el poder de las grandes historias, ¿no crees? Sí. Trascienden su tiempo y contexto para hablarnos de lo que significa ser humano, de nuestros miedos, deseos y contradicciones. Y en la próxima parte de nuestra inmersión, exploraremos cómo la leyenda del flautista ha trascendido el ámbito de la tradición oral para influir en la cultura popular, desde la literatura hasta el cine. Prepárense para descubrir cómo una historia que nació hace siglos sigue viva en nuestra imaginación colectiva. De vuelta en The Deep Dive, y después de explorar las diferentes interpretaciones de la leyenda del flautista de Hamelin, me intriga ver cómo esta historia ha resonado a lo largo de los siglos. No solo en la tradición oral, sino también en la cultura popular. Es fascinante, ¿verdad? La leyenda del flautista ha inspirado a artistas de diversas disciplinas. Escritores, poetas, músicos, cineastas. ¿Y? Es como si la historia misma fuera una melodía irresistible que atrae la creatividad humana. Una melodía que, al igual que la del flautista, parece tener un poder hipnótico. Y hablando de artistas, ¿por dónde empezamos? ¿Qué obras se te vienen a la mente que se hayan inspirado en esta leyenda? Bueno, una de las primeras versiones escritas que conocemos aparece en las Crónicas de Nuremberg del siglo XV. Ajá. Pero quizás la adaptación literaria más famosa sea el poema El flautista de Hamelin, de Robert Browning, publicado en 1842. Ah, sí, el poema de Browning. Recuerdo haberlo leído en el colegio. Su versión era bastante oscura, ¿no? Si mal no recuerdo, presentaba al flautista como una figura demoníaca. Exacto. De la desaparición de los niños como un castigo divino. Browning se centró en el lado más macabro de la leyenda, en la idea de un ajuste de cuentas sobrenatural. Ajá. Y esa visión ha influido en muchas otras adaptaciones posteriores, como la novela El flautista de la escritora argentina Liliana Bodoc, publicada en 2008. Sí. En su versión, el flautista también es una figura ambigua y poderosa, capaz de controlar las mentes con su música. Y es interesante cómo la figura del flautista se presta a tantas interpretaciones, Sí. desde lo demoníaco hasta lo seductor, pasando por lo liberador, como mencionamos antes. Y supongo que el cine y la televisión no se han quedado atrás a la hora de adaptar la historia. Por supuesto que no. Hay numerosas películas y series que se basan en la leyenda, aunque muchas de ellas, como es lógico, son versiones para niños que suavizan el tono oscuro de la historia original. Claro, es comprensible que se adapte la historia para un público más joven. Pero me imagino que también hay versiones más adultas, que exploran temas más complejos, ¿no? Sí, por supuesto. Un ejemplo es la película El flautista de 1972, dirigida por Jacques Demy. ¿Ah? Lo interesante de esta película es que utiliza la leyenda como una alegoría de la guerra de Vietnam. Wow. Eso sí que es una reinterpretación radical de la historia. Me imagino que la música también ha jugado un papel importante en la difusión y reinterpretación de la leyenda. Sin duda, la figura del flautista ha inspirado a muchos compositores a lo largo de la historia. Hay piezas musicales que evocan la melodía del flautista en diversos géneros, desde la música clásica hasta el rock. Si la memoria no me falla, el compositor alemán Engelbert Humperdinck escribió una ópera basada en la leyenda en 1905. Correcto, y en un registro completamente diferente, la banda de heavy metal alemana Helloween tiene una canción llamada The Piper, que también se inspira en la historia del flautista. Es increíble cómo la melodía del flautista real o imaginaria ha resonado en diferentes géneros musicales a lo largo de los siglos. Y supongo que las artes visuales tampoco se han quedado atrás. Exacto. Pintores y escultores también han encontrado inspiración en la figura del flautista, en los niños de Hamelin y en la atmósfera misteriosa de la leyenda. Recuerdo haber visto algunos grabados del artista alemana Kesse Kollwitz que representaban la leyenda. Si no me equivoco, lo realizó en la década de 1930. Así es. Y el escultor francés Aristide Maillol creó una escultura de bronce del flautista en 1925. Es realmente impresionante cómo una leyenda medieval ha logrado trascender las barreras del tiempo y del lenguaje para inspirar a artistas de tantas disciplinas diferentes. Es como si la historia del flautista tuviera una cualidad universal. Sí. Capaz de conectar con algo profundo en la psique humana. Y creo que esa es la clave de su éxito. La leyenda nos habla de nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestra capacidad para el bien y el mal. Estoy de acuerdo, nos confronta con nuestras propias contradicciones, con nuestra capacidad para la avaricia, la traición, la búsqueda del poder a cualquier precio, pero al mismo tiempo nos recuerda la importancia de la honestidad, la responsabilidad, el valor de la palabra dada. Al final, la leyenda del flautista de Hamelin
Nos deja con más preguntas que respuestas. Y quizás eso es lo que la hace tan poderosa. Nos invita a reflexionar, a interpretar, a buscar nuestro propio significado en la historia. Sí. A mantener viva la llama de la curiosidad, la imaginación y el espíritu crítico. Como hemos visto a lo largo de esta inmersión, la leyenda del flautista de Hamelín tiene muchas capas, muchas lecturas posibles. Y cada una de ellas nos ofrece una nueva perspectiva sobre la historia, la cultura y, en última instancia, sobre nosotros mismos. Así que la próxima vez que escuchen la historia del flautista, recuerden que no es solo un simple cuento infantil. Es una leyenda que nos invita a explorar las profundidades de nuestra propia alma y a descubrir los misterios que se esconden en el corazón humano. Y con esta reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en la leyenda del flautista de Hamelín. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive. Hasta la próxima.